Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Oremos al Señor. Padre bendito, misericordioso Dios, justo, único, santo, santo, santo. Ese eres tú, Dios mío. Y en tu palabra te nos revelas de esa manera. Y por medio de que tú en un momento de nuestras vidas nos llamaste, nos has permitido también a nosotros disfrutar de cada uno de esos atributos, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de nuestras vidas podemos ver cómo tú eres un Dios santo, cómo tú eres un Dios justo, cómo tú eres un Dios misericordioso. Pero también podemos ver aquellos atributos, aquellas características, aquellas perfecciones tuyas, que nos hablan de cosas que realmente para nosotros muchas veces quizá no son muy atractivas, pero que sin duda alguna reflejan tu perfecta naturaleza. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias porque podemos conocerte por medio de ella. Y te quiero rogar esta mañana una vez más que tú dirijas nuestros corazones hacia tu verdad. Padre, permítenos tener un oído atento y un corazón, como decíamos de antemano, un corazón que busca tu verdad, para poder recibir tu palabra y también para poder ser confrontados por medio de ella. Dios mío, tu palabra dice que ella es como un martillo que golpea una piedra. Dios mío, que tu palabra, ese martillo, golpee nuestro duro corazón, que muchas veces se encuentra encallecido, que muchas veces se encuentra endurecido, producto de nuestra poca atención a la verdad de tu palabra. Dios mío, permítenos, Señor, esta mañana oír tu voz, ser confrontados por ella, pero a la vez también ser animados a continuar hacia adelante al eterno y supremo llamamiento que tú nos hiciste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de nuevamente oír tu palabra. De manera personal te ruego que tú guíes mi vida, que como predicador del Evangelio pueda de una manera clara, de una manera sencilla, hablar de la verdad de tu palabra y que ésta pueda ser comprensible. Pero por sobre todo quiero rogar tu ayuda, a que tu Espíritu Santo pueda en esta hora traer esta palabra a nuestro corazón y que realmente sea lo que tú quieres para nosotros esta mañana. Padre, que todo lo que proviene de mi persona y que no es parte de tu palabra sea dejado en segundo lugar y que tu palabra de verdad reine y prime esta mañana a nuestros corazones. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace poco, hermanos, me tocó oír un trozo de un sermón que se predicó en una iglesia en esta ciudad. Y la verdad es que de ninguna manera quiero juzgar el corazón o la intención del predicador que dijo esto. Pero sí lo que debo hacer es poder reconocer y también poder ver una verdad o una realidad que lamentablemente está arraigada en muchos púlpitos de iglesias cristianas. En esa oportunidad el pastor, citando el Salmo 2, decía e instaba a las personas a alegrarse, a gozarse, porque ellos eran hijos de Dios. Porque según lo que dice el Salmo 2, verso 8, y quiero leerlo para que usted entienda cuál era el foco de la predicación de este hombre, era el siguiente: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el llamado que este predicador hacía era a que todos tuvieran un hambre de pedir a Dios, de pedir los confines de la tierra,
¿Para qué? Para poder tomar posesión, para tener ciertas cosas, como se dice también, y tomado de la Escritura, para ser cabeza y no cola, por ejemplo. Y todas esas palabras que de alguna manera u otra se hablan referente a lo que implica tener la identidad de hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú debes estar en las primeras posiciones porque eres hijo de Dios. Y cosas por el estilo. Y lamentablemente, ser heredero para este predicador era tener nuevas posesiones, era también ir de victoria en victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, un pasaje como este que acabamos de leer, en el cual básicamente todo su contenido habla de aflicción, habla de sufrimiento, habla de padecimiento, lamentablemente no tiene cabida en muchas personas que tienen la fe cristiana, muchas personas que profesan creer en Dios. Y eso realmente es lamentable, porque para estas personas la concepción de ser hijo del rey denota ser lo mejor, lo primero. Y déjame decirte que eso no es del todo cierto. No podemos hablar de bendiciones, no podemos hablar de que Dios nos lleva de triunfo en triunfo si es que no hemos pasado por el crisol de la prueba. No podemos hablar de exitismo cuando no hemos pasado por el sufrimiento y la aflicción. Es por eso que es necesario hoy, por sobre todo, hablar de esto, hablar de lo importante que es el rechazo, lo importante que es el sufrimiento, lo importante que es la aflicción y el padecimiento por causa de la fe en Cristo. Si tú crees en Cristo de verdad, de corazón, tú vas, y escúchame bien, vas a pasar aflicción, vas a pasar persecución. En alguna medida u otra, quizá en una medida muy pequeña en función y en comparación a otros hermanos de otras latitudes que sí pasan persecución. Es por eso que cuando vemos la realidad en otros lugares y tratamos de alguna forma de aplicar esta predicación que yo les decía a otros contextos, suena verdaderamente irrisorio. Para nuestra cultura occidental acomodada en esta ciudad o en otro lugar de Occidente, ser hijo del rey implica ser el mejor, ser ovacionado, etcétera, etcétera. Y eso no está bien, eso no es así. Quiero leerle brevemente unas frases para que vean, para estas personas, para estas niñas, para estas mujeres, lo que verdaderamente es ser hijo de Dios. Cito lo siguiente: Dios no nos dejó pasar solas por dificultades, sino que hizo un camino donde pensábamos que no había. Necesitamos permanecer firmes en medio de los problemas sin rendirnos nunca. Dios tiene el control. Otra niña dijo esto: soy testigo de cómo Dios está con cada uno de los que se sacrifican por causa del Evangelio y les llena de gozo. En la cárcel pudimos aprender que Dios nunca nos deja pasar solas por tiempos difíciles. Él cargó nuestras cargas y nos dio paz y consuelo en medio de la tormenta. Cito nuevamente: soy muy feliz de pensar que Él me ha permitido ser llamada su hija. No lo merezco. Siempre que me arrodillo en oración, clamo para que mis amigos conozcan la verdad en la que nuestras almas son satisfechas. Siento carga por aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Me gustaría contarles que estas declaraciones que acabo de leer no son de mujeres mártires del tiempo de las catacumbas. Tampoco son declaraciones de mujeres cristianas que fueron arrojadas a los leones en el Coliseo antaño, sino más bien, estas son las palabras de 3 niñas, 2 de 14 y una de 18 años, que este año estuvieron presas 3 meses en Etiopía por causa de la predicación del Evangelio. No estamos hablando de atrás, no estamos hablando del pasado, estoy hablando de este año. Niñas de 14 años presas y cuyas palabras de gratitud son estas: soy muy feliz de pensar que Él me ha permitido ser llamada su hija. No lo merezco. Siempre me arrodillo en oración, clamo para que mis amigos conozcan la verdad en la que nuestras almas son satisfechas.
Siento carga por aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Hermano, ser hijo de Dios verdaderamente nos da promesas increíbles, sin duda alguna. Pero la plenitud de esas promesas son para la vida eterna. Sí tenemos promesas para esta vida, eso hay que señalarlo. Pero la misma Escritura dice que las promesas en esta vida no están exentas de sufrimiento. Marcos capítulo 10, versículo 29 a 30, el Señor Jesucristo dijo, Jesús les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos. Y todos dicen, amén, aleluya. Pero hay un problema. Jesucristo continúa. Con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Sin duda alguna, por creer en Cristo, Él nos da bendiciones para la eternidad. Vamos a estar morando con Él en un cielo nuevo, en una tierra nueva por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo es eso! Y sin duda alguna es una bendición maravillosa. Pero también Dios nos promete cierto tipo de bendiciones en esta vida. Pero estas bendiciones no están exentas de las persecuciones. O sea, podemos perder ciertas cosas, ganar otras, pero esas cosas que vamos a ganar ciertamente están unidas a la persecución, al padecimiento, a la prueba. Eso es parte del Evangelio de Jesucristo. No podemos solamente tomar ciertas facetas, cierta parte del mensaje exitista y abstraernos de esta realidad. Pasajes como estos, ejemplos como estos, son baldes de agua fría para muchos cristianos el día de hoy. Muchos pretenden llegar a la fama, ser conocidos, ser cabeza y no cola y todas esas cosas que se dicen, que son tomadas de la Escritura, pero un poquito tergiversadas. Pero la verdad es que el verdadero mensaje de Cristo te va a llevar sí o sí, y escucha bien, sí o sí, de la fama al rechazo. Y ese es el título de este sermón de esta mañana, de la fama al rechazo. Muchas veces nosotros pensamos o creemos o tenemos esa percepción de que cuando uno conoce a Cristo, todos los problemas se le van a ir. Y eso es una mentira. Si no, vean al Señor Jesucristo, quien luego de salir de las aguas del bautismo, luego de que el cielo se abre, baja el Espíritu Santo como paloma, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego de eso fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. Esa es la vida del cristiano. Eres hijo de Dios, vas a ser probado. Eres hijo de Dios, vas a ser tentado. La vida del cristiano es así. Y no podemos abstraernos de esa realidad. El mensaje de Cristo es, toma, tú quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Ese es el mensaje de Cristo. No es, yo te voy a dar esto y esto otro. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Ese mensaje, esa palabra, es un texto mesiánico que habla del Señor Jesucristo, no de ti ni de mí. No es para ti, se cumple plenamente en Cristo Jesús. El cristiano está llamado a padecer, está llamado a sufrir, es parte de la vida de fe del creyente. Y eso es lo que el apóstol Pablo en esta oportunidad va a estar comentando referente a los hermanos aquí en la ciudad de los tesalonicenses. Vimos nosotros de antemano que Pablo felicitaba a los hermanos producto que ellos habían sido imitadores fieles de él y de sus colaboradores. Los tesalonicenses imitaron a Pablo, imitaron a Timoteo y imitaron también a Silvano o Silas, quienes fueron los que le predicaron el Evangelio. Ellos lo imitaron, tanto así fue su imitación, que también lo analizamos previamente, que los hermanos de Tesalónica, los hermanos cristianos de Tesalónica, salieron de Tesalónica y fueron y predicaron el Evangelio en toda Macedonia y también en Acaya, lo que correspondía al norte y al sur de toda la cultura griega de aquel entonces. O sea, los tesalonicenses salieron de su zona de confort y predicaron el Evangelio de Jesucristo y fueron imitadores de ellos.
Producto de esa imitación, lo que les vino a ellos fue lo mismo que les vino a los discípulos, a los apóstoles, a los misioneros que les predicaron: persecución. En el versículo 6 del capítulo 1, cuando él está saludando a los hermanos, él ya había hablado de la persecución que había acaecido a estos hermanos en Tesalónica. Dice así en 1 Tesalonicenses 1:6: también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Para Pablo, hermanos, la persecución no era una consecuencia que el cristiano debía hacerle el quite, sino más bien era una bendición que debía afrontar, que debía asumir. Hermanos, ser cristiano hoy en día, al igual que siempre, va a implicar eso. Va a implicar. Cuando tú más te parezcas a Cristo, más vas a ser objeto de murmuración, más vas a ser objeto de persecución. Eso es lo que le pasó al Señor. Tuvo su tiempo de fama, las multitudes le seguían, las multitudes iban detrás de los milagros que él hacía, multiplicaba el pan y los peces, todos iban ahí. Pero él padeció solo, hasta sus más cercanos lo dejaron abandonado. Ese es el verdadero evangelio. Jesucristo vivió el verdadero evangelio. Por tanto, ese es lo que espera a un verdadero creyente. Por lo mismo, lo primero que vemos acá en este pasaje es que una señal, evidentemente, para un cristiano es el sufrimiento, o la aflicción, o el padecimiento. Y no tan solo vamos a padecer por causa del evangelio, sino también Dios permite la aflicción, Dios permite las pruebas. ¿Con qué fin? Con el fin de que seamos pulidos. Si el Hijo de Dios, el perfecto hombre, el Verbo hecho carne, con lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿cuánto más tú y yo? Necesitamos sufrir para aprender. Dios nos está esculpiendo. Somos una roca que está siendo moldeada por Dios para llegar a ser semejantes a Cristo. Y el cincel de Dios es el sufrimiento. No tan solo en la aflicción de la persecución por el evangelio, que si no te llega ahora te va a llegar, si eres creyente. Si no eres creyente y si crees en un Cristo diluido, nunca te van a perseguir porque no te pareces a Cristo. Si tú no te pareces a Cristo, nadie te va a perseguir. Nadie va a hablar mal de ti. Mintiendo, por cierto, porque si hablan mal de ti y tienen razón, eso es otro tema. Pero por lo menos mintiendo, tiene que pasar. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo esto, hermanos, referente al sufrimiento. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Eres tú parte del reino de los cielos? Déjame decirte, y esto es una promesa de Dios. ¿Te gustan oír promesas de Dios? Te voy a dar una promesa de Dios. Vas a sufrir. Esa es una verdad. Bienaventurados cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La vida cristiana, hermano y hermana, es sufrir, es pasar por aflicción. Muchas veces se nos pudiese criticar de que de alguna manera nuestra predicación o lo que nosotros enseñamos no es muy espiritual que digamos, o no está, no le da libertad al espíritu. Pero déjame decirte que no hay momento más espiritual en la vida del creyente que cuando es pulido por Dios por medio del sufrimiento. ¿Quieres ver a alguien espiritual? Ve cómo sufre. Ve cómo lidia con ese sufrimiento. Eso sí que es espiritual, porque eso es algo sobrenatural. Nosotros por nuestras propias fuerzas hay muchas situaciones que no podemos resistir, que nos desploman. Pero cuando está Dios obrando por medio de ese sufrimiento, ahí es distinto.
Ahí es distinto porque eso nos produce gozo, esa aflicción nos produce gozo y eso sí que es espiritualidad. Espiritualidad no es golpearte el pecho, no es manifestar exteriormente algo. Bien lo puedes hacer, hazlo, pero que esa manifestación externa sea proporcional a lo que verdaderamente hay en tu corazón. Si estás quebrantado por fuera, quebrántate por dentro también. Y ese es verdaderamente el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Esa es la verdadera espiritualidad. La carnalidad es destruida por medio de la aflicción. ¿Quieres vencer la batalla espiritual? Sufre. Y recibe el sufrimiento y la aflicción con gozo, con gozo. El verso 14 y 15, aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos esto, y quiero que preste atención. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de todos los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Aquí es importante notar algo. Dice Pablo que los tesalonicenses fueron imitadores de las iglesias de Dios. No sé si lo recuerdan, pero hace un tiempo atrás les expliqué que la palabra eclesía, que es la que comúnmente se refería para hablar de iglesia o que se traduce como iglesia, era una palabra muy común en aquel entonces, que era aplicable a cualquier agrupación o a cualquier asamblea. A un grupo de mercaderes se le llamaba iglesia. A un grupo de obreros se le llamaba iglesia, porque ese era el término común para referirse a las agrupaciones. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. Porque los tesalonicenses imitaron a no cualquier agrupación, sino a aquellos que verdaderamente habían sido regenerados, habían nacido de nuevo y estaban pasando por el proceso de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, ese es el llamado también a nosotros, a ser imitadores de las iglesias de Dios. Pero fíjense cómo continúa. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El resultado de la imitación de estos hermanos fue, otra vez, el padecimiento, la aflicción. Y aquí el texto o el mismo apóstol Pablo no se está refiriendo única y exclusivamente a la similitud de las situaciones que les tocó pasar. Porque la iglesia en Judea, las iglesias en Judea, y entiéndase esto, Judea no se refería solamente a ese lugar geográfico, sino a un periodo vasto. Incluía Perea, incluía Judea misma, incluía incluso Samaria y también incluía Galilea. O sea, era un terreno geográfico bastante extenso. Y las iglesias que se encontraban en ese lugar, todas padecieron persecución, padecieron producto de su misma familia, de sus mismos vecinos, de sus mismos coterráneos. Los judíos persiguieron a los judíos cristianos. Y lo que le estaba pasando a los tesalonicenses era lo mismo. Sus propios hermanos, su propia familia los estaba persiguiendo. El Señor cita dentro de su discurso un pasaje del profeta Miqueas, que me gustaría citar. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Y dígame si esto, hermano, no es una realidad en su casa, o con sus amigos, o con sus familiares. Miqueas 7, 6. Porque el hijo trata con desdén a su padre, y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Cuando nosotros llegamos a la fe en Cristo, vamos a ser objeto de burlas, de desprecio muchas veces, lamentablemente, de parte de las mismas personas de nuestra casa.
Y a muchos de nosotros, si no a todos, nos ha tocado en una manera u otra vivir eso, experimentar eso. Experimentamos eso, porque somos distintos, somos bichos raros, somos algo poco común. Se burlan de ti, te hacen ironías, y ahí quedas tú, calladito, ¿cierto? Pero eso es parte. Estás avanzando. Si te ha tocado pasar por eso con tus amigos, con tu familia, es porque estás creciendo, es porque estás avanzando en esto. No podemos solo gozar las bendiciones de Dios y no gozar aquellas cosas que sí son bendiciones, pero que parecen no serlos. Recordemos, ¿qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa dichoso o sumamente dichoso. Jesucristo dijo, bienaventurados son ustedes cuando padezcan persecución. El sufrimiento también es parte del crecimiento cristiano. Y la persecución, hermanos míos, en una medida o en otra, es inevitable. Quizás nosotros no estamos como los hermanos allá en Etiopía, este mismo testimonio que les acabo de leer, estas niñas que estuvieron 3 meses en la cárcel. Pero sí, en una medida u otra, nosotros aquí en nuestra realidad también padecemos cierto tipo de persecución. Quizá una persecución, llamémosla social, cultural, donde se nos tacha de retrógrados, donde se nos tacha de anacrónicos, etc. Esa persecución es inevitable. Si eres como Cristo, si hablas las palabras de Cristo, te va a tocar sí o sí. Pero la actitud que uno debe tener es una actitud de optimismo y de esperanza. Uno nunca debe tomarse esto, pese a que las personas son los medios, incluso tu familia puede ser, o tus amigos pueden ser el medio que el diablo utilice para ridiculizarte o para perseguirte de alguna manera. Ten claro que lo que está pasando es mucho más de fondo que lo que a simple vista se ve. Es algo espiritual y siempre ha ocurrido. Satanás siempre ha tratado de perseguir a Cristo y a su pueblo. Lo vemos nosotros en el libro de Éxodo, cuando Faraón manda a matar a los niños, a todos los varones. ¿Por qué motivó Satanás eso? Porque de la simiente de los israelitas iba a venir el Mesías. Después vemos, años después, Herodes, al enterarse de que un nuevo rey había nacido, el verdadero rey de los judíos, puesto que él era un edomita, no tenía nada que ver con el linaje judío. Herodes nunca fue judío, pero a la hora de enterarse que el rey de los judíos había nacido, ¿qué hizo él? Mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Eso es lo que Satanás hace. Lo trató de hacer con el Señor Jesucristo y lo trata de hacer también con su pueblo. Es por eso que en Apocalipsis, de una manera alegórica, también se nos muestra cómo es que el dragón va tras la simiente de la mujer. ¿Y qué representa eso? La simiente de la mujer es el pueblo de Dios. Satanás en contra del pueblo de Dios. Y eso siempre va a pasar. Por eso mismo las personas que te causan algún tipo de aflicción a ti son medios que Satanás usa para eso. Entonces entiende que no tan solo tiene que ver con las personas como tal, sino que hay algo de fondo. Si mataron al Señor Jesucristo, a ti mínimo que te persigan algo, que digan algo mal de ti mintiendo, algo por lo menos. Eso es parte de la vida de fe del creyente, y así lo entendieron los mismos hermanos de Judea. En Hechos capítulo 14, versículo 22, dice esto, la palabra de Dios: fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe, les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sería bonito sacar muchas tribulaciones de este pasaje, pero es parte de. Aquí el apóstol Pablo dice que los judíos o su pueblo
persiguió al Señor, persiguió a los profetas y también persiguió a los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo recibió desprecio. El mismo Señor Jesucristo recibió persecución. Aquellos que probablemente en su mayoría estaban 6 días antes gritando, Hosana, Hosana. Después, días después, gritaban, Barrabás, Barrabás. Las mismas personas. Esto, hermano mío, es de la fama a la persecución. De la fama al rechazo. Esa es la vida del cristiano. Y fue lo que le tocó vivir al mismísimo Señor Jesucristo. Los mismos profetas, según el texto nos dice, fueron enviados por Dios para reconciliar al pueblo, para llamarlos al arrepentimiento, para que se volvieran a su Dios y que pudieran nuevamente recibir las bendiciones que Dios había prometido. ¿Qué hicieron? Los mataron. A Jeremías lo encerraron en un pozo. A Isaías cuenta la tradición que lo aserraron, lo partieron por la mitad. A los profetas de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, eso es. Quizás no es extremo, pero te va a tocar. Prepárate porque te va a tocar. Entre más te parezcas a Cristo, te va a tocar. Y nunca debemos olvidar eso, hermanos. El mismísimo Pedro experimentó esto. El mismo Pedro que caminó sobre el mar. Aquel mismo Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro que para muchos es aquel comisionado por Dios para ser el representante de Él en la tierra, entendiendo que eso no es así. Pero ese mismo Pedro que junto a Juan, entrando al templo, levanta a un paralítico de toda su vida. Ese mismo Pedro que días antes había predicado y 3.000 se habían convertido. Ese mismo Pedro sabía lo que le iba a tocar pasar. Ese mismo Pedro que cuando pasaba por las ciudades, la gente se tiraba a la sombra de Pedro. Y la Escritura dice que la gente se tiraba a la sombra y al tocar la sombra de Pedro quedaban sanos. Esa fama que Pedro tuvo fue momentánea. ¿Cómo termina Pedro sus días? Cuenta la tradición de un hermano llamado Egésipo, que era un cristiano del segundo siglo. Y él registra lo siguiente, que cuando el pueblo donde Pedro estaba, no se sabe con precisión si era Roma o era otro lugar, algunos creen que Pedro murió en Roma, pero más allá de eso, cuando el pueblo supo, el pueblo que quería a Pedro, supo que Nerón estaba buscándolo para matarlo, lo persuadieron a él que escapara, que arrancara. Pedro dijo, bueno, ya. Y estaba, dice este relato, que iba saliendo de la ciudad, cuando a la puerta de la ciudad se le aparece el Señor Jesucristo. E insisto, esto no está en la Escritura, esto es parte de la tradición. Y dice que Pedro le pregunta al Señor, se postra, ¿a dónde vas? Y el Señor le responde, voy a ser crucificado nuevamente. En ese momento, dice el relato, que Pedro entendió que se refería a su propia muerte y de la forma en la cual él debía morir. Si Cristo murió crucificado, dijo Pedro, yo también he de morir crucificado. Jerónimo de Estridón relata posteriormente a eso, que la forma en la cual el apóstol Pedro fue muerto o martirizado fue por medio de la crucifixión. Pero según Jerónimo cuenta, él mismo no quiso ser crucificado de la misma manera que el Señor lo había sido, sino más bien pidió que su cabeza estuviese en el lugar de sus pies y murió crucificado al revés, según la tradición lo cuenta. Ese Pedro que tuvo su minuto de fama, murió solo, crucificado, imitando a su Señor.
Puede ser que estos ejemplos son muy radicales, hermanos, y que obviamente a nuestra realidad no son muy aplicables. Pero déjame decirte que esto te va a tocar de alguna menor medida. Nosotros no sabemos cuándo el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez a emitir su juicio. No lo sabemos. Pero déjame decirte, y vamos a ver en medida que avancemos en esta epístola de Pablo a los tesalonicenses, que cuando Cristo venga, su iglesia va a sufrir, va a estar padeciendo sufrimiento. Eso dice la Escritura, eso dice la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Si somos, y no lo sabemos, si somos la última generación, como muchos dicen ahí antes de la venida de Cristo, va a tocar esto, hermanos. Va a tocar esto. Y esto no se trata de un mensaje sensacionalista. No, estoy hablando de algo súper práctico. Si crees en Cristo y el Señor viene pronto, te va a tocar sufrir. Te va a tocar sufrir. Aprovecha a asumir ese sufrimiento desde ya con las cosas pequeñas y agradece a Dios poder ser parte de eso. El texto también dice algo bastante interesante en el versículo 15. Por favor, acompáñeme. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Dice algo curioso, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Las personas que persiguen a aquellos que predican el Evangelio no tan solo se oponen a Dios, sino que también se están oponiendo a los hombres. Porque el Evangelio, la persona de Cristo, es el único medio por el cual las personas pueden volver a reconciliarse con Dios. Por eso aquel que se opone a ti porque predicas el Evangelio, no se está solo oponiendo a ti, se está oponiendo a todos aquellos que van a escuchar el mensaje de Cristo. No son enemigos tuyos solamente, sino enemigos de todos los demás. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, según lo que el mismo Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 5. Por tanto, tenemos que saber esto, hermanos. La oposición viene, pero esa oposición no es tan solo para con nosotros. Satanás, el mundo, el sistema de pensamiento de este mundo no quiere a Cristo. Y es lo que estamos viendo hoy en día también, conforme a las mismas noticias que estamos contemplando en los noticieros. ¿Cómo es que se ha relegado? ¿Cómo es que vemos en nuestro país que un evento que había sido televisado tantas veces, tantos años atrás, como son los famosos Te Deums, que, entre paréntesis, es una oportunidad tremenda para predicar el Evangelio de verdad a las autoridades, pero que lamentablemente para lo único que se ha convertido es para hacer tribunas políticas. Independiente de eso, ¿qué fue lo que ocurrió este año? ¿Saben qué? No transmitimos nada al público. Y por primera vez en muchos años, ningún Te Deum se transmitió por televisión abierta. ¿Por qué? Como un castigo de las autoridades a aquellos que profesan la fe cristiana por contradecir lo que la agenda progresista de valores tiene. ¿Qué se hizo? Se vetó a la iglesia simplemente. Pese a que era un momento en el cual la iglesia, lamentablemente, ocupa una política partidista y le soba el lomo al presidente, pero independiente de eso, el castigo que la sociedad da es ese. Y así vamos a ver un montón de otras cosas. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, si tú no estás dispuesto a sufrir por cosas pequeñas el día de hoy, si te aflige, yo prefiero quedarme callado y no predicar en mi casa porque después no me pescan, dicen que estoy loco. Si no estás dispuesto a eso, hermano, olvídate de lo que se te viene. Porque eso es lo que este mismo pasaje dice que va a intentar hacer la gente que se opone a los demás y se opone al Evangelio.
Versículo 16, sí. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos para siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El deseo de aquellos que se oponen a la verdad es silenciarte. No quieren que hables, porque si hablas la verdad del Evangelio, ¿qué ocurre? La gente se salva. La gente conoce la verdad, la gente cambia. La gente ya no aplaude el pecado, ya no lo va a hacer. Cuando conozca el Evangelio del reino no lo va a hacer más. Por eso es que se oponen y lo que quieren hacer es impedir que el cristiano hable y predique el Evangelio. El problema es que lamentablemente muchos de aquellos que se dicen ser cristianos no tienen necesidad siquiera que le prohíban hablar, porque no hablan. Y cuando están en una oportunidad, se quedan callados. Cuando tienen la responsabilidad ante Dios y también el deber en el sentido de la responsabilidad ante el prójimo, de predicar el Evangelio para que esta persona conozca el Evangelio y se convierta, se arrepienta, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos callamos, impidiéndonos hablar. Si tú estás viviendo el Evangelio de verdad y estás predicando el Evangelio de verdad, van a hacerte callar. Si no te están haciendo callar, es porque no estás predicando el Evangelio de verdad, de una manera integral, con el mensaje y con tu ejemplo, pero a la vez, probablemente porque no lo estás hablando. Y eso es algo que debe llamar profundamente nuestra atención, hermanos. El Señor Jesucristo se entregó por completo por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. No valoremos esta vida que tenemos. No valoremos nuestras posiciones que podemos tener en este momento. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa misma manera que Él asumió el rechazo, que Él asumió ser verdaderamente desechado por los hombres, de la misma manera nosotros podamos asumir ser como Cristo y todo lo que esto implica. Cuando te amedrenten, cuando te hagan callar, cuando te critiquen, te juzguen, te desprecien por ser creyente y por predicar el Evangelio de Jesucristo, pierde cuidado, porque hay un Dios justo. Pueden hacer lo que quieran contigo. A estas niñas les tocó estar en la cárcel 3 meses, con 14 años. A Pedro le tocó morir crucificado. Los demás apóstoles, según lo que la tradición cuenta, salvo Juan, todos los demás murieron martirizados. Unos decapitados, otros a lanzazos, otros muertos a golpes. ¿Qué nos espera a nosotros? No lo sabemos. Debemos estar preparados, pero partamos desde ya, estando preparados. Y sepamos algo, Dios es juez justo. Y la ira se acumula. Pueden hacer contigo o conmigo lo que quieran. Pero hay un Dios que tiene el control de todo. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se está acumulando, 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 acumulando. Y Dios da. Él retribuye de manera justa. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Si has creído en Cristo, si Él te ha salvado, Él te ha llamado a una nueva vida. El que no desprecia su vida, la perderá. Fueron las palabras del Señor.
Seamos creyentes, seamos cristianos, seamos como la palabra de Dios nos lleva. Seamos como nuestros hermanos tesalonicenses, que fueron imitadores de los apóstoles, fueron los imitadores del Señor Jesucristo y estuvieron dispuestos a aceptar y asumir esto, no importando las consecuencias. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro sentir, que estemos preparados si es que en algún momento llegase a ocurrir eso. Y la verdad es que no estamos tan lejos, hermano. En España ya existe lo que se denomina la ley Mordaza, la cual por decir algo que no es políticamente correcto, tú te puedes ir a la cárcel. ¿Sabía usted que el proyecto de esa ley ya está en nuestra Cámara de Diputados y también siendo preparado para ser aprobado y que sea una ley? O sea, no vea esto como algo tan lejano. Es probable que un tiempo más yo mismo pueda padecer por causa de predicar lo que le estoy diciendo a ustedes. ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? Si hay un reino inconmovible, si hay una vida eterna a la cual Dios nos ha llamado por pura gracia, por la obra de Jesucristo y no por la nuestra. ¿Cómo voy a rehusar aquella bendición maravillosa del padecimiento por causa de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El Señor nos ayude, hermanos, y que podamos vivir para su gloria, testificando. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, saben, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Desde ese momento, cuando Él venga, ustedes serán testigos. Esa expresión testigos es la misma raíz de la palabra mártir. Si tú eres un testigo de Cristo, de alguna u otra manera, vas a ser un mártir. Es parte de eso. Asumámoslo y vivámoslo y démosle gloria al Señor cuando nos dé la oportunidad de pasar por situaciones como esas y estemos siempre preparados, hermanos, para que Dios se glorifique por medio de nuestras vidas en aquellas situaciones que puedan venir. Oremos, hermanos.